Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos hoy a la octava clase del taller de escritura de argumentación, comisión C2, día martes de 18 a 20 horas. Como siempre es un gusto enorme estar con ustedes, como les dije recién, ya estamos en el final del curso o entrando en la última etapa. Hoy estaríamos cerrando la tercera parte de argumentación. Vimos en la clase 6 la introducción a lo que es el argumento, la actividad argumentativa, cómo se aplica en el derecho. En la clase pasada vimos estructuras argumentativas, el hecho de convencer, persuadir, razonamientos, emociones. Y en la actividad tenían que leer el texto de Weston y Emeren, que hablan sobre, bueno, el punto de vista, cómo determinar una posición, la estructura argumentativa y los consejos de Weston para realizar un ensayo. Y la clase de hoy veremos las estrategias argumentativas, que dentro de la secuencia argumentativa, qué estrategias existen para desarrollar o fundamentar una posición. Pero como siempre hacemos, un repaso de lo anterior, ¿no? Para ver la parte práctica de todo esto y luego seguimos con la clase 8. Bueno, les adelanto que la semana que viene ya comenzaríamos con el ensayo, no hay misterio, lo explicaremos, no es muy largo, no me acuerdo si son 2 o 3 carillas, un pequeño trabajo de investigación, donde van a aplicar todo esto que estamos estudiando. Luego de eso viene la clase de falacias, estas estas premisas, estas verdades que parecen verdaderas, pero en esencia son falsas. Entonces forma parte de todo el nudo o la línea de argumentación. Y como siempre decimos, este es un breve curso introductorio. Quien quiera profundizar en el futuro, bueno, primero va a estar, como docente es lo máximo, ¿no? Pues si el alumno, el hecho de que tenga ese fuego, esa pasión de seguir investigando, bueno, es increíble, ¿no? Le podemos ofrecer más material. Entonces hacemos un repaso de lo anterior. La compañera preguntó la diferencia entre persuadir y convencer. Este, en principio, bueno, acá, la argumentación, ¿no? Vayamos a lo básico, ¿no? Como secuencia lingüística. Hay muchas, dentro de un texto, ¿qué tipo de texto? Podemos diferenciar diferentes secuencias. Una explicativa, por ejemplo, un manual, comienza explicando la noción de tal principio jurídico, una secuencia ejemplificativa, bueno, a través de ejemplos, dando una visión más material, práctica, una secuencia narrativa, que pues todo eso es lo que vimos en la primera parte del taller, la narración, esa, exponer esos relatos del pasado en forma clara, ordenada, con esa relación de causalidad. ¿Sí? Y por otra parte, hay otra secuencia que es la descriptiva, de hecho, de describir una situación, por ejemplo, no sé, en los hechos de la demanda, al momento de describir los daños. Había que describir, si uno depende del conocimiento médico que tenga, bueno, se podía llamar a un detalle de tal hueso o tal vena, por ejemplo. Y acá tenemos la secuencia argumentativa, que el fin está en convencer a otra persona o persuadirlo de que acepte una postura, ya sea de manera positiva o si es de manera negativa, cuando se refuta una idea, en base a argumentos, ¿no? A este esquema argumentativo, ¿no? Porque simplemente si no se transformaría nada más en una diferencia de opiniones. Y ganaría el más fuerte o el que tenga más presencia o quien haga un acto de presión por fuera del derecho. Entonces, esa es la estrella, es la luz en el cielo a seguir. Intentar convencer, con todo lo que eso implica. Entonces, a veces los límites del convencimiento y la persuasión están ahí los dos.
Obviamente en este curso se les diferencia a los fines de entenderlos por separado, pero cuando uno está argumentando o escribiendo o explicando de manera oral, esos conceptos pueden trabajar al mismo tiempo. Como lo decía Atienza cuando hablaba de las diferentes concepciones de la argumentación, ¿no? La pragmática y la formal, sino él también proponía hacer una concepción integral, porque a veces no hay diferencia. Entonces, el hecho de convencer se refiere en primer lugar, en primer paso, a través de un proceso de aceptación de razonamientos objetivos, ¿no? Se presenta una postura y en base, bueno, al análisis de argumentos probados, ¿no? Verificados, la persona tiene la opción, quien recepta todo eso, tiene la opción, porque a nadie nos gusta que nos impongan por la fuerza una idea, tiene la opción de aceptar esa postura, bueno, en base a los argumentos que forman un hilo conductor, de tal manera que no hay error, ¿no? Entonces, esa persona puede llegar al convencimiento o la aceptación o negación de tal idea tomando en base esos argumentos, ¿me siguen? De manera objetiva. Está relacionado con la objetividad, ¿no? Con la presentación de argumentos formales, lógicos. Por otra parte, como seres humanos, no solamente prima la razón, ¿no? También tenemos un lado subjetivo, de emociones. Esas emociones, o ese camino, está del lado de la persuasión. En sentido negativo es manipulación, ¿no? El docente manipula, ¿no? Los medios de comunicación, todos estamos manipulados por este sistema, ¿no? Es una mirada, la manipulación. Digo, la persuasión. La persuasión. ¿Mm? La persuasión tiene que ver con esta argumentación en un sentido de emociones, cuando el orador, o bueno, quien escribe, intenta llegar, bueno, a ese convencimiento no por cuestiones objetivas, sino a través de emociones. Entonces, como ven, en un discurso eso puede estar mezclado, no necesariamente tienen que estar separados. Ahora, hacer una argumentación eminentemente con persuasión y cuestiones emotivas puede funcionar. Acá no decimos si es bueno ni malo, pero es muy arriesgado porque las emociones tienen un límite. ¿Sí? Entonces, se puede lograr esa persuasión, bueno, de donde se practica todo esto, ¿no? La oratoria, ¿no? Intentar, bueno, obviamente hay que saber quién es el público, por lo menos tener una idea, las edades, de dónde vienen, ser amable, generar un contacto de sinceridad. Obviamente el orador, quien maneja estas técnicas, lo primero que va a intentar llegar a hacer es llegar al corazón de esas personas. Generar estos sentimientos de aceptación, alegría, enojo a la postura contraria. ¿Mm? Sí. Intentar llevar las emociones. Todos sabemos cuando, bueno, cuando alguien nos llega al corazón, un orador cuenta una historia según los volúmenes, los tiempos, las pausas. Uno se deleita escuchando, nada más. Pero el contenido ahí está, es lo que puede ser, bueno, que hay que estar muy atentos a ese análisis. ¿Mm? Eh, como dijimos la vez pasada, miren Profesor, pues, la herramienta que disculpe, tenemos en manos, ¿no? Sí, puede ser que se vea tal vez más esto en lo que es juicios de familia, o sea, divorcios, o cuando no sé, se está tratando de determinar algo relacionado con lo social. Tal vez en ese tipo que ahí se puede tal vez recurrir más a lo sentimental en ese tipo de temas, que se puede recurrir, no sé,
al tratar de empatizar con si hay mujeres, hay más mujeres que hombres y recurrir a eso, más allá de señalar los hechos objetivos, o sea, la causa es objetiva, el hecho existe, pero se puede recurrir más en ese tipo de causas, en lo que tiene que ver con familia, Bien, divorcios, etcétera. excelente, excelente pregunta. Acá estamos hablando de la, bueno, de la convencimiento y persuasión no solamente en el campo jurídico, porque esto escapa a, bueno, a la actividad del abogado, jueces, ¿no? Hasta puede ser en la misma docencia, un discurso emotivo en el final de la universidad, un discurso, no sé, imagínense un casamiento y un amigo tiene que hacer unas palabras. Hablo de casamiento porque ahora en diciembre me voy a casar, entonces estoy pensando a veces en eso. No va a ser un discurso objetivo. Se conocieron en tal fecha. No, Ah, no, tenemos fiesta entonces fin de año. debe ser algo, ¿no? Entonces, ahora, en el mundo jurídico es diferente. ¿Sí? Porque en lo que debe primar, bueno, obviamente la ley está basada en la razón, los hechos objetivos que luego hay que probar, y eso lo van a ver en el Código Procesal. Acuérdense cuando vean los principios procesales y la carga de la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, lo que prima esencialmente son los hechos objetivos, la cuestión de la razonabilidad, ¿no? El principio de razonabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, la misma vida, a veces hay sentimientos que ¿cómo no? Hay que llevarlos al expediente porque la ley también lo permite. Cuestiones, por ejemplo, morales, culturales, ¿no? Cuando la ley abre ese camino, no, se permite llevar esas cuestiones sentimentales. Por ejemplo, escuchar el interés superior del niño, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de informes, por ejemplo, psicológicos, asistente social, quien, bueno, llevan esa subjetividad y presentan informes y lo objetivizan. Por ejemplo, un trauma, un dolor, un enojo, ¿no? Ahora, la pregunta de la compañera se refiere en el caso de que haya una audiencia, una audiencia previa. ¿Sí? En ese momento, uno no está con el juez o la jueza, sino está con no me acuerdo, el conciliador, no me acuerdo el nombre técnico. Bueno, es algo previo. El mediador, profe. El mediador se encuentra en la cuestión civil, el consejero de familia, ahí está, consejero de familia. Y uno puede comentar algunas cuestiones, pero es una pequeña reunión y no es el ámbito para hacer un show. Si uno podría comentar situaciones de subjetividad, pero hasta cierto punto, porque luego hay que probarlo. Ya sea el hecho objetivo o lo subjetivo, hay que probarlo. Por ejemplo, ahora, en cuestión de divorcio, ya no hay causales subjetivas. Es más, ni siquiera hay que explicar por qué uno se divorcia. Se hace la demanda literalmente, me quiero divorciar. Obviamente con palabras jurídicas, ¿no? El divorcio unilateral. Ni siquiera hay que poner el porqué. No, no. Hay todo un fundamento de por qué se hizo así. Pero bueno, hace algunos años sí, había causales subjetivas. ¿Mm? Este, entonces, la Ahí subjetividad yo en entré en el... esa época, cuando había, Claro, y claro, había sí, mucha emoción, salía toda la luz. divorcio. Este, sí, son, bueno, cuestiones de alimentos, visitas, violencia, régimen patrimonial, bueno, son cuestiones que esa subjetividad se puede objetivizar, ¿no? Se puede presentar, ¿cómo que no? No es imposible. ¿Mm? Se puede armar una estructura argumentativa. Por uno al tener algunas ideas cuando uno va a hablar, pero lo que prima es la objetividad. ¿Mm? Porque si nuestra idea es convencer, imagínense, el consejero ese día tiene muchas audiencias.
y tenemos que también convencerlo a él o a la otra, a la contraria. ¿Mm? Entonces, hay que adecuarse a la situación. Si vemos que es posible usar más subjetividad, bueno, bienvenido sea. O tenemos facilidad, tal vez podemos convencer con mucha apelación a la piedad. Pero lo que prima, porque el juez o la jueza a la hora de sentenciar está basado en los hechos reales, objetivos, probados, los informes, por ejemplo. ¿Mm? Ahora, podría ser diferente en un alegato, una audiencia de vista de causa, una cuestión penal, ¿no? El juicio por jurados. Pero igualmente, lo que prima es la objetividad. A eso igualmente le podemos dar cierto color de subjetividad, pero veremos hasta qué punto. Porque también quien nos está juzgando o quien tiene la decisión de aceptar o no nuestra posición, hay un límite de razonabilidad. Tampoco podemos tomarle el pelo. Ni el tiempo, y peor, hacerle perder el tiempo a quien nos juzga. Entonces, es un arte. Bueno, esto se puede practicar. Muy diferente la situación cuando le llegue el momento de, bueno, los llamen o los inviten a hacer una ponencia, que en sí mismo es bueno, una explicación, o algún discurso familiar, ¿no? ¿Qué sé yo? Algo emotivo. Ahí esencialmente está la emotividad. Pero ¿qué pasa? Todo esto nos puede llevar hacia caminos de la virtud o del error. Porque en el fondo, detrás de todo esto, ¿qué está en juego? Eso, la verdad o el error. Más allá de los temas del derecho, pero si pensamos en temas macro, ¿no? Sociales, quien maneja o tiene práctica de oratoria, bueno, puede conmover de tal manera que puede inducir a tal grupo de personas hacia cierto camino, o viceversa. ¿Mm? Entonces, estas son herramientas. También nos sirven para nosotros si nos quieren intentar persuadir con todas estas estrategias. Bueno, por lo menos ya estaremos atentos a lo que puede llegar a pasar, para luego dar una respuesta. Pero bueno, realmente se entiende, ¿no? O sea, el convencimiento a través de razonamientos objetivos y la persuasión a través de, bueno, mecanismos emocionales para lograr esa apelación sentimental, ¿no? Profe, Sí, perdón, ¿tiene algún libro que nos pueda recomendar sencillo sobre técnicas de oratoria? sí, sí, en el curso cuando era presencial les pasábamos unas diapositivas. Sí, pero después déjenme investigar si yo tengo en mi biblioteca digital algún otro artículo de práctica. Algo de Cicerón, San Agustín, que han dedicado en aquel momento a estas técnicas. Sí, y bueno, y si no, Pero, es no, pero practicar. actual, ¿no? Se siguen Actual, utilizando, ¿no? se siguen Ok. utilizando. Profe, Sí, sí, sí. yo tengo a mi tío que es abogado y me dio este libro para que lea. La oralidad, bueno, qué interesante. Bueno, ¿Me sirve? sí, cómo que La no. oralidad e investigación penal preparatoria, de Juan Facundo Gómez Pulso y Raúl Alberto Paulino. Ahí lo mando al chat. Bueno, cualquier cosa puede sacarle una foto a la portada y la sube al grupo de WhatsApp. Así, bueno, sí lo podemos buscar. Bueno, Sabe entonces, que ahora yo, sí, ¿hay otra consulta? sí, sabe que yo la había enfocado más a la diferencia en el objetivo, porque uno se puede convencer de manera accidental o autoconvencerse de algo. En cambio,
En la otra parte, el objetivo es convencerte directamente a esa persona, a ese público que está escuchando. Yo lo había tomado por ese lado. No sé Con si el estoy fin, errado. claro. Claro, ¿Qué pasa? Estas secuencias argumentativas no nos asegura efectivamente ese convencimiento. Puede ser que no tenga ganas de aceptar la postura, nuestra postura y va a decir, por eso está la frase, ¿no? El gato es blanco y acá tengo los pelos blancos del gato, ¿no? Y están acá, se ven, y no va a querer aceptar que realmente es así. Entonces, a diferencia en un juicio, donde si el tercero imparcial del juez decide, y hay que aceptar esa sentencia. claro, y ahí se genera la contraargumentación. Bueno, cuando hay sentencia, el derecho nos propone el recurso de apelación, o sea, la instancia recursiva, para que en otra instancia superior se siga, bueno, que den otra opinión, otra mirada, hasta llegar a la corte, y así, así, así. Pero claro, acá esto de la persuasión y el convencimiento se refiere a cómo ese tercero que nos está escuchando acepta o no nuestra postura. El convencimiento va a ser a través de pruebas, de razonamientos formales, lógicos. ¿Mm? Por ejemplo, en el accidente de tránsito, el actor tiene que demostrar, bueno, el lugar, la fecha, que el actor manejaba bien el auto, prudente, bueno, que no violó ninguna norma, bueno. Y por otra parte, demostrar toda la culpabilidad del demandado. Exceso de velocidad, bueno, todo, ¿me siguen? A través de pruebas, Sí, no de sí, sentimientos. No, sí. no hay que poner, por ejemplo, no, esa mala persona venía muy fuerte. Malo, es un hombre malo. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero podemos poner, por ejemplo, en subjetividad, hablar de imprudencia, el peligro bueno, para el actor, para otro tercero. ¿Mm? Sí, o por ejemplo, no sé, altas velocidades en un lugar donde hay ciclistas, un colegio, un hospital. Entonces, el convencimiento viene a través de eso. Hay que convencer al juez con razonamientos. Presentarle en bandejita de oro, o si no es de oro, darle una excelente pulida para que brille, ¿sí? Con lo que uno tenga y miren, acá. Ahora, es interesante que si uno puede conocer o intentar, bueno, a ver qué interpretación tiene quien nos juzga. Por eso ahí viene el lenguaje claro. Les decía que si queremos convencer a alguien, bueno, una de las reglas del lenguaje claro es pensar en el otro. Bueno, a ver, intentar saber quién es, cómo piensa, qué elementos tiene para interpretar o qué esquemas sigue para analizar una situación. ¿Mm? Entonces eso nos marca, bueno, a ver de qué forma escribir. También se puede ver en un examen, ¿no? Como estudiantes, a la hora de dar el examen escrito, bueno, hay que convencer al docente de que su examen está para aprobar. Entonces, el docente lo primero que hace es ver los requisitos formales de admisibilidad. Ejemplo, son 5 preguntas y hay 2 respondidas, nada más. Por más que estén bien, bueno, faltan 3. Entonces, en principio parece que es inadmisible. Otra, requisitos de extensión, mínimo y máximo. Tal vez era mínimo 15 renglones, puso 13 y está bien, pero ahí el punto básico del principio, no cumple el mínimo. Los jueces también hacen lo mismo, ven los requisitos de admisibilidad de los hechos, la prueba, etcétera, etcétera. Luego, en segundo paso, si eso va bien, analizan en detalle
lo que se propone, ¿no? Cada argumento. Entonces la persuasión tendría que ver con cuestiones emotivas, sentimentales, algún orador en la televisión, en la radio. Profe, Sí. perdón, le iba a preguntar si tenía algún discurso seleccionado para que nos pueda mostrar bien, de forma evidente. Bueno, todo aquel discurso que tenga tintes de emotividad. Eh, Esto hay películas, bueno, algunos discursos de los políticos, ¿no? Eso, los grandes discursos. Pero ¿qué pasa? Como docente son temas que tan subjetivos que si yo digo, bueno, miren a tal persona, bueno, puede ser que caiga de bien gusto o todo lo contrario, caiga de muy mal gusto. Y lo que menos queremos hacer es que caiga de mal gusto alguna mirada. Pero bueno, a ver, estoy pensando ahora en voz alta, que recuerde un discurso de Alfonsín en la rural, tiene tintes de emotividad, el discurso de la película Perfume de Mujer, ¿la vieron en el final? ¿Vieron esa película? No, no, profe, no sé cuál es. No, me Ya, suena café ya. con aroma de mujer. No, no había nacido todavía. Bueno, esa película es interesante porque, bueno, justo es un estudiante de la Facultad de Derecho de Estados Unidos. Bueno, en el final hay un discurso emotivo y también cómo lo propone el actor. Pueden poner discurso final, discurso, sí, Perfume de Mujer. Eh, Obviamente, el actor es Al Pacino, Ah, conocido. sí, También en las charlas TEDx hay discursos, ¿no? ¿Vieron? ¿Saben? Las charlas TEDx son sí, sí. pequeños espacios. O si no, buscar, sé que hay videos de concursos de oratoria. ¿Mm? Sí, sí, sí. Hay elección. Bueno, algún discurso de, bueno, un político notable. Churchill, Sí, Perón, ¿mm? Sí, los estadistas. Este, una lástima que no tengamos videos de los discursos de 1810, ¿no? Cuando nace Argentina. Momento de, porque cuentan la historia que en ese momento en el Cabildo fue una lucha argumentativa, ¿no? De separación o no, ¿no? De España. Estaban las posturas y dicen que fue muy fuerte, muy candente. Obviamente sin signos de falta de respeto, porque acá está el límite, ¿no? La emoción es tan fuerte, pero dentro de ese esquema argumentativo formal, sin insultos. Ya cuando hay insultos, se cae cualquier esquema argumentativo. Que no recuerdo qué prócer fue que, bueno, tenía que responder, y bueno, y no respondía, y le dieron un codazo para que vaya al frente, y lo hizo. Puedo buscar quién era. Pero bueno, sí, pueden buscar discursos emotivos y seguramente haya. Hasta que uno en algún momento pueda usar alguna herramienta, alguna práctica. Hay otra que a mi parecer, mi opinión personal, quieren tomarlo o no, San Agustín en su película, San Agustín era abogado, gran abogado nos dicen, en su película hay un discurso respecto, bueno, que tiene tintes de emotividad y objetividad. Pueden poner discursos en Agustín en película, y bueno, está el Profe, oratorio, que no recuerdo sobre qué tema era, pero me parece tenía que ver con una cuestión teológica, de un grupo que le- estaba en contra de los católicos y él a favor de los católicos, una cuestión. Pero es interesante cómo él primero escucha la postura contraria y luego él responde. Tiene tintes se de refiere emotividad. se refiere a San Agustín, el que, digamos, uno de los exponentes más importantes de la Iglesia Católica.
Claro, yo pensé que iba a decir, porque San Agustín, antes de ser santo, fue un abogado que vivió, bueno, de sus virtudes. Imagínense, San Agustín era eh, un personaje, por eso, Imperio Romano, la educación era para muy pocos. Imagínense ser abogado y orador ¿no? de la ciudad romana, un cargo increíble. Y sumado a eso, sus virtudes de oratoria. Imagínense, joven, todo lo que... ¿Eso a dónde llevó? A la vida de placeres. Sí, No vamos a sí, explicar. San Agustín hasta los 37 años tuvo toda una vida ilícita, digamos, y Sí, sí, displacente, sí. con un hijo por ahí y una Mm, madre que lo buscaba por todos lados para socorrerlo, para sacarlo de claro, la vida Santa que Mónica. tenía. Entonces, Exactamente. es un abogado que hizo todo lo posible, ¿no? Una vida al extremo. Licenciosa. Todo, todo. Mm. Y tenía esta capacidad de la oratoria y, ¿no? y una gran virtud de inteligencia. ¿No? ¿No? Conoció obviamente las miserias humanas, las profundidades de todo eso. Hasta que en un momento en un juicio cuenta la historia que defendió a un hombre violento, que hoy sería un caso de violencia familiar. Defendió a un hombre violento y bueno, con su capacidad de retórica y de persuasión al público y todo eso, lo convencieron de que quede libre. El hombre quedó libre y bueno, al tiempo se acercó el hijo de ese hombre a San Agustín a increparlo, diciendo, por culpa tuya, San Agustín, mi mamá está muerta. ¿No? El hombre quedó libre y bueno, en un ataque de violencia mató a mamá. Dicen que a partir de ese momento empezó a profundizar un poco más todo esto, a ver qué es la oratoria, ¿no? Si sirve para hacer el bien, para el mal, en esa búsqueda. Él estaba muy obsesionado con la búsqueda de la verdad. Llegó a un límite que quería más allá de los placeres y el dinero. Bueno, la obsesión por la verdad lo llevó por otros caminos. Y así sigue la historia. Bueno, fue un gran exponente de la retórica, junto también con Cicerón. Por ejemplo, él estudiaba mucho a Cicerón, su forma, sus textos. Es más, cuando le dieron la Biblia para leer, la leyó y dijo, esto es un libro de cuentos, y la tiró. Porque no sé. En ese discurso de San Agustín es interesante, vean la parte esa, no vean la parte anterior, su vida loca, saquen esa parte, ¿no? Eh, bien, ¿no? Los discursos emotivos. También estaba circulando el discurso de Steve Jobs en la universidad, un discurso natural de uno mismo. Entonces, a lo que voy, es increíble el poder que tenemos en nuestras manos, nuestra oralidad, lo que podemos construir, crear, ¿no? Crear esos universos, o también destruir. Ahora, sigamos en la clase 7 respecto de las actividades, que así ya lo vamos cerrando. Se pedía, bueno, crear un argumento corto, dos premisas y una conclusión. Entonces separemos qué son las premisas de la conclusión. Las premisas, las dijimos, son estas ideas que se dan como ciertas. ¿Me siguen? Tenemos una premisa, dos premisas y luego una conclusión. Dijimos que en un esquema formal lógico, eh, analizamos, por ejemplo, dijimos, por ejemplo, si hay nubes, no, cada vez que llueve hay nubes. Premisa 1, ¿no? Es una idea que se da como verdad. Segunda premisa, hoy hay nubes. Conclusión, hoy tiene que llover. Y si vemos el cielo, debe haber alguna nube. Acá en La Plata debe haber alguna dando vueltas. Allá donde están, seguramente, pero no necesariamente está por llover. ¿Me siguen? Entonces, acá simplemente en esta actividad se pedía hacer una conclusión que sería su punto de vista,
y dos premisas en las que se basa. Ahora, la conclusión es el resultado de las premisas. No se debe confundir la conclusión con la premisa, si no es una falacia. ¿Mm? Pero esa conclusión puede estar al principio o al final. ¿Sí? Entonces, para hacer esta actividad, lo primero que hay que pensar es qué queremos decir. Porque hubo algunos casos que la conclusión tenía muchas variantes y no quedaba claro las premisas. Pensemos una hora entre todos. La rápida, a ver, bueno, voy a probar el taller de argumentación, esa sería la conclusión, o sea, es lo que uno quiere, el objetivo principal, y ahora viene el porqué, las premisas. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? 80% de las clases y estudiar. Mínimo dos premisas. Ahora, en la vida hay más premisas. Puede ser, a ver, hacer la actividad obligatoria, el examen integrador, el ensayo. ¿Mm? No sé qué otra más puede ser, porque Zoom no es obligatorio. Bueno, mantener una cordialidad de respeto, eso es fundamental dentro de la universidad. Ya está. Entonces, una breve conclusión y dos premisas. Porque era eso la actividad, no siquiera hay que probarla ni nada de eso, ¿no? Unas premisas coherentes. ¿Qué otra puede ser? A ver, me voy a recibir de abogado, eso sería el objetivo, ¿no? Como conclusión, al principio del final. Si leo mucho y si escribo mucho. Está bien, son dos premisas. Debe haber más, seguramente. ¿Pero me siguen? Muy diferente sería decir, por ejemplo, me voy a recibir de abogado, luego trabajar en la profesión libre y tener mi estudio si estudio mucho. Entonces no queda claro la conclusión y la premisa. Profe, ¿Sí? perdón, una forma podría ser el condicional sí. Voy a Claro, lograr esto si hago esto y esto. claro, eso lo vamos a ver como estrategia argumentativa. La condición. Porque está la condición y el resultado. Ok. El antecedente y No, el yo digo por el consecuente. sí. Yo digo por el sí, como condicional. Claro, claro, sí, sí, sí. Hay que diferenciar la premisa de la conclusión. Porque tranquilamente estudiar mucho podría ser la conclusión. Ahora, ¿cómo la basamos? Estudiar mucho. Bueno, estudio mucho, sí, tengo tiempo, accedo a la clase virtual, si bajo el archivo o compro el texto. ¿Siguen? Mucha atención a separar la premisa de la conclusión. Si bien están unidas, ¿sí? Pero la conclusión sería para determinar, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Para que no haya confusión. ¿Se acuerdan que tiene que haber claridad y precisión? Entonces, ahí cuando vi que había ejercicios que estaban bien, no hay problema. Pero para ya que quede claro, esa conclusión que sería el objetivo, que puede estar al principio o al final, es indiferente. Bueno, el por qué, luego. Si hago tal cosa o si no hago tal cosa. Nada más. Después, en la vida real, en un discurso argumentativo, eso hay que probarlo. Pero acá hasta podemos mentir. Una mentira que parezca verdad. Porque no vamos a investigar en esencia esa premisa si es verdadera. Pero ahora está la cuestión. Cuando sabemos bien la conclusión y las premisas, podemos luego investigar esas premisas. ¿Me siguen? Ahí los Sí, dedos, sí. ahí bien, ahí. Porque esa conclusión, bueno, a ver, el oponente dice, esa es su idea, ¿no? Ese es su objetivo. Nos quiere convencer de eso. Ahora queremos ver el por qué. Entonces, estiramos los deditos, las manos y analizamos una por una.
¿no? Y ahí, para estudiar luego la refutación, o también puede ser que hay una premisa que esté bien, que sea válida. Puede ser, no necesariamente todo tiene que ser negativo. O darle otra interpretación, otra mirada. Pero esto es muy abstracto, hay que verlo en el caso real. Por ejemplo, a ver, sigamos con esta cuestión, ¿no? Apruebo el taller de escritura y documentación. Era si hago el 80% de las actividades y estudio mucho. Bueno, a ver cómo podemos refutar esas dos premisas, Uf, que en principio parecen válidas. Pero bueno, a ver qué podemos encontrarle. Vayamos al central, ¿no? Es empezar a hurgar. Ese 80% de presencia en el campus, ¿no? De actividades, habría que ver bien, ¿no? Porque dentro de cada clase hay muchas actividades. ¿A qué se refiere ese 80%? ¿Si a claro. una actividad sola o a las todas? ¿Me siguen? Sería criterios. Claro, y ahí es cuando viene nuestra capacidad argumentativa, para empezar a delimitar, ¿no? Esa premisa, si es verdadera o falsa. Hay que pensar. Igual, en este caso no tenemos muchas opciones. Ya es un número matemático, 80%, Sí, habría que no ver hay cómo se mucho más. acredita. Claro, no hay mucho más. Puede ser también que esté dentro del plazo, porque también se acreditó 80%, pero 2 días después. Mm, No, ya ahí se ujú. podía refutar. Por ejemplo, ¿no? Ahora, la otra premisa era si estudio mucho. Estudiar mucho. ¿Qué significa Estudiar estudiar mucho. mucho? Claro, ¿qué es esta, no? Podemos, también, sí, estudiar mucho no asegura la efectividad, porque estudiar como estrategia mental, a veces uno estudia en cantidad, pero no en calidad. Mm, Entonces, se podría, bueno, ahondar en esa actividad. ¿Me siguen? sí, Y en base, cuando ya tenemos las dos refutaciones, podemos atacar la conclusión. Es hipotético, ¿no? está bueno, profe. A la hora de corregir no vamos a hacer refutaciones. ¿Sí? Siempre eh, hay ¿ya? Un aliento, un empujoncito a todo el esfuerzo que ustedes hacen acá. ¿Me sigue? Entonces, es un trabajo, sí, de leer bien, diferenciar. Era lo que decía Emmerem. A veces el punto de vista, que sería la conclusión, no queda claro. Y hay que empezar a separar entre los juncos, a ver qué quiere decir o qué quiere lograr. Cuando ya lo tenemos enfocado, bueno, empezar a ver los conectores, ¿no? Esas marcas de Claro. contexto, a ver cuál es la premisa, porque también puede ser que sea falsa o una falacia. ¿Mm? Entonces, y es un trabajo escalonado, parte por parte. Por eso es, cuando uno hace una defensa o una contestación, lo dice el código procesal no, con mis palabras, no me acuerdo literalmente, no se vale una defensa general. Por Hay que ejemplo, argumentar cada una, ¿no? claro, por ejemplo, niego todo. Claro, ¿no? Niego todo y claro, también, hay que negar, o sea, analizar cada premisa, cada argumento. Como consejo se dice negar todo. Niego. Luego intentar Profe, probarlo. ¿Mm? y Sí, si dígame. digo todo es bueno, todo es caro, ¿qué serían dos premisas o una es con Bueno, conclusión? claro, ahí hay dos cosas. ¿Qué quiere demostrar? ¿Si todo es bueno o son dos cosas diferentes? Tomemos una, por ejemplo. Claro, Porque son dos conclusiones o dos premisas. Supongamos que su conclusión, todo es bueno. Bueno, ya el todo es ambiguo. Mm. ¿Qué es todo bueno? A ver.
ahora no sé qué puede ser todo bueno. Un pase es todo bueno. Y ahora viene el porqué. Por ejemplo, no sé. O todo malo también puede ser. O todo es caro. A ver, todo es caro y por qué. ¿Mm? O pensemos que puede ser al revés, que sean dos premisas. Todo es bueno y todo es caro. ¿Y eso qué es una especie de acertijo? ¿Qué es bueno y qué es caro? Mm. ¿Me siguen? A veces la premisa se puede transformar en conclusión. Pero bueno, hay que ver el contexto. En caso de duda. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo entre Carla y Julio? Carla se enojó con Julio, no lo llamará más. Ah, sí, sí. Bueno, claramente hay un problema entre esas dos personas, pero hay que determinar qué pasó, si no lo quiere ver más o no lo llamará más. Mm. ¿Mm? Entonces, bueno, en caso de duda, empezar a separar, a ver el objetivo, ¿no? Pensemos otra, no sé, al azar. No sé, a ver, ser abogado o abogada es bueno porque... ¿Mm? A ver. No, ser estudiante de Derecho es bueno porque... Aprender sobre los derechos personales, A ver. porque aprender los derechos, no solo para los demás, sino para vos mismo. Bueno, Mm. aprendemos, sí, Derecho y esa es una premisa. ¿Y qué otra más puede ser? Te permite analizar las situaciones de otro punto de vista. Bueno, muy bien, ahí tenemos también dos premisas. Cerremos con eso. Ahora nos ponemos de abogados del otro lado. Hay que atacar esa frase que ser estudiante de Derecho es bueno. Mm. Pensamos todo ahí, las posibilidades, y tenemos dos premisas. Una porque aprendemos de Derecho. Bueno, atacar eso. ¿Realmente aprendemos Derecho? No, en el taller de escritura y argumentación no vemos nada de Derecho, vemos no sé qué de Emerson y no sé qué de Weston que no entiendo nada, y por eso no vemos Derecho. Premisa 1, hundido. Premisa 2. ¿Por qué? Diferentes puntos de vista. Pensemos, no, porque los docentes nos adoctrinan, tienen una postura política totalmente marcada y no nos ofrecen diferentes visiones de la cuestión. Premisa 2, hundida. Por estas razones, ser estudiante de Derecho en tal facultad no es bueno. Aclaro, es un ejemplo. No me suspendan el video de YouTube. Son ejemplos, son ejemplos. Luego, obviamente, en el caso real, esto se analiza con pruebas, porque acá son meras palabras, Claro. ¿no? ¿Cómo podemos ampliar una situación o minimizarla? Sí, obviamente, ¿no? Como creo que en el nazismo, un autor de ese régimen malévolo explicaba, ¿no? Que una mentira repetida tantas X cantidad de veces se puede transformar en verdad. Goebbels. Claro, muy bien. Una mentira mantenida en el tiempo se puede transformar en verdad. Por lo menos aceptada. ¿Sí? Entonces, son palabras que según cómo las interpreten, bueno, pero para no vivir en ese relativismo total, todo es relativo, bueno, debe haber un punto de acuerdo. Hasta acá sí. Por eso en el derecho penal tenemos el beneficio de la duda. En caso de duda, bueno, están los principios a favor del imputado, como principios de justicia, ¿no? Entonces, me sigue, ¿no? Esta idea de la conclusión, la premisa, hacer pequeños ejercicios cortitos, no más que eso. Obviamente, en un ensayo habrá más argumentos, muchas más premisas, y todo eso va a estar organizado en secuencia.
es muy probable que, según el tema que tengamos que investigar, el acceso a la información, habrá premisas o verdades más fuertes que otras, un alto impacto de convencimiento. Y bueno, a veces tenemos premisas que no son tan fuertes, indicios. Entonces, bueno, hay que descartarlos, no, habrá que presentarlos de tal forma que hagan una prueba. ¿Se acuerdan que era lo que decía Emerem? Los tipos de argumentación, la única, múltiple, coordinada, subordinada. El caso del laboratorio es un argumento único, mágico, ese sería genial, ¿no? Es la llave. Pero no pasa eso en la realidad. Tenemos que utilizar cuanto más prueba, mejor. ¿Mm? No sé, como consejo, cuando tengan que trabajar al peticionante, pedirle toda la prueba que tengan. No importa. Todos los papelitos que tenga sueltos, nos traiga. Lo analicemos. Lo analizaremos y veremos si esto sirve o no. Porque los abogados son ustedes. Ustedes son quienes son el nexo entre el Poder Judicial y, ¿no? Como decía un juez, somos la voz del que no tiene voz. Y analizamos toda la estrategia argumentativa, las pruebas, luego la jurisprudencia, la doctrina. Sí. No puedo decirlo. Hay una frase que me dijo un abogado, pero estamos grabando. Al final del curso les voy a decir. Entonces, al Profe, abogado hay que entregarle profe, toda la documentación. perdón, profe, pase la escrita por el grupo. Toda la documentación, bueno, porque hace a la esencia, ¿no? A la causa de defender una posición. La defensa es técnica, ¿eh? Obviamente, en ese trabajo uno expone su cuerpo, su tiempo, su alma y todo eso. Y bueno, obviamente se cobran horarios. Traten de no hacerlo gratis, ¿no? Su trabajo vale. Y seguramente les digan, no, ¿cómo vas a cobrar semejante por 3 páginas? Bueno, pero 3 páginas, en cada palabrita hay una argumentación de mucho estudio, etc. ¿Mm? Bueno, entonces, las premisas y la conclusión, bien diferenciaditas. Las reglas de las 3P, bueno, yo sabía las reglas de las 3R para estudiar, ¿no? Razonamiento, relación y recordar. Las reglas de las No, 3R. pero me parece que a otra cosa se refirió. Esta sí, me parece que es otra conclusión. Sí. Seguramente habrá que verlo en el grupo de extensión del curso. Pero bueno, tomen nota de esta, de las reglas del estudio, las 3R. El primer paso es razonar. Cuando uno está leyendo un tema, bueno, a ver, intentar encontrar ese razonamiento, ese criterio objetivo. Hay idea. Cuando eso va bien, bueno, de repente uno empieza a relacionar. Y en el derecho hay que encontrar muchísimas relaciones. Ahora seguramente es un lío. ¿Qué derecho constitucional, derecho internacional, derecho político? ¿Cómo se mezcla con Platón, Aristóteles y con Van Emeren? Con el tiempo van a ver que hay relaciones. Y el último, antes de dar el examen, es recordar Entonces el concepto, sería lo mínimo. razonar, relacionar y el último era... Sí, a mí que yo conviene primero razonar, Sí. captar el alma de esa idea. Que en sí mismo sería esto, analizar la conclusión y las premisas. Cuando eso va bien, cuando uno razonó el tema, uno lo tiene en la cabeza, tal vez no de manera específica, pero la idea está dando vueltas. Después viene la etapa de relacionar. Y van a ver, bueno, en una materia es una secuencia, tiene una estructura, del principio al fin. La historia, el objeto, las causas, cómo se divide, las partes.
ejemplo, cuando estudian obligaciones, bueno, al principio ahí está la historia de las obligaciones, etcétera. Luego ven todas las diferentes obligaciones y ahí empiezan a relacionar, porque está todo basado en una obligación. Después son diferentes. Y lo último es recordar. Porque estudiar derecho no es memorizar todos los artículos, ¿no? No, bueno, tal vez algún concepto, eso sí, tener claro, firmeza, porque eso da muchísima seguridad. Hay que saber mínimo un concepto de obligación. Esa es sí, es así. La obligación es un acto jurídico. Si quieren profundizar y mostrarse, bueno, bien, pueden hablar de las diferentes teorías. Pero lo básico primero, el concepto madre, y a partir de eso viene todo lo demás. Y van a ver que eso da muchísima seguridad. Automáticamente la información se organiza. ¿Sí? Bueno, ahora, esto quedó claro, ¿no? La conclusión y dos premisas. Ahora, pasemos a la otra, que era hacer un argumento múltiple. En sí, a ver, esto de las clasificaciones siempre son subjetivas. No hay que ir mucho más allá, porque lo dijo Van Emeren, y bueno, la justicia argentina debe seguir a Van Emeren. No, son diferentes miradas de cómo se organiza un esquema argumentativo. Este autor dice una cosa, el otro autor dirá otra, pero solamente a los fines de explicar y enseñar. Cómo analizar tal punto. Y dijimos que, Van Emeren, yo no dije, lo dice él, que hay diferentes formas de organizar los argumentos. Puede ser un argumento único, en el caso del laboratorio, si no, lo normal es que haya diferentes argumentos. Ahí tenemos que ver la calidad del argumento. ¿Mm? Obviamente, por sentido común, vamos a colocar al principio los argumentos fuertes. Y estos argumentos fuertes son tan poderosos que son independientes. La conclusión puede subsistir con un argumento independiente o con otro, pero si sacamos, por ejemplo, tienen 4 argumentos, sacamos 2, la conclusión igualmente se mantiene firme. A diferencia del argumento coordinado, son premisas que, bueno, que necesitan sí o sí imagínense, van todos de la mano. Argumentitos chiquititos, premisas chiquititas que, bueno, para hacer fuerza, son todos chiquititos, tienen que ir de la manito. Donde cada uno, bueno, caen todos los demás. En esta actividad se pedía una argumentación múltiple. Premisas fuertes, grandotes. Podemos pensar, a ver, podemos pensar, a ver, una conclusión. En voz alta, a ver, pensemos con la economía del país. La economía de Argentina va a crecer, sí, y ahí vienen los argumentos firmes. Bueno, si se genera más empleo, si hay más fábricas, pensando en voz alta, ¿no? Si se activa el consumo, no sé, el turismo, y así podemos inventar más. Pero con una sola premisa, esa conclusión podría ser válida. ¿Me siguen? Entonces, como argumentación múltiple, hay que ver, pues, bueno, cómo podemos refutar esa premisa. Y no confundir la premisa con la conclusión. Porque eso sí sería una falacia. Bueno, creo que estamos, ¿no? A ver, ya un mate.
Y ahora sí, pasamos a la clase 8, a la secuencia, sí, secuencias argumentativas y estrategias argumentativas. En esta clase hay que leer un fallo. Está dividido en partes, pero es un solo fallo. Y también hay que leer un texto de un doctrinario de Carlos Nino que habla sobre drogas desde el punto de vista jurídico. El fallo habla sobre una cuestión de un bebé por nacer, que bueno, la mamá pidió la interrupción del embarazo. Entonces se pueden ver ambas posturas, como está en juego, bueno, la postura del bebé o la postura de la mamá, hasta que la jueza decide. Pero antes de ir a eso, hagamos una breve explicación de la información del campus. Entonces ya dijimos que hay diferentes secuencias lingüísticas. Tenemos la narración, la descripción, explicación, argumentación. ¿Sí? Tenemos diferentes secuencias lingüísticas. Ahora, eso dentro de un texto se puede mezclar. A veces no están muy diferenciadas. Ejemplo también, una narración puede tener un sentido argumentativo. Porque cuando si estamos escribiendo hechos de un reclamo vecinal, no estamos en un concurso de literatura, de cuentos, no estamos demostrando la causa de un problema, un sentido argumentativo que hace a defender a una postura. Entonces, cuando vemos la narración, que fue toda la primera parte, hay que tener en cuenta algunas cuestiones y habla, ¿no? La temporalidad, ¿no? Esta sucesión de hechos pasados, por eso hay que presentarlos de forma natural, no alterar esa línea temporal. O sea, no empezar por los daños y luego hablar del accidente. ¿Me siguen? Ya se corta Zoom, ahora entramos. La unidad temática. Hablamos del hecho, por ejemplo, un accidente de tránsito, de un choque de auto. De eso, no de otra cosa, por ejemplo, que a raíz del accidente de tránsito, el actor no tuvo más auto, no llegó al trabajo, fue despedido y se peleó con la mujer, bueno, qué sé yo. No. El hecho en sí, un solo tema, accidente de tránsito. Transformación. Bueno, es redactar cómo se van transformando o cambiando esos hechos. El actor manejaba por tal calle, le mandó por tal calle hasta el momento de la colisión, y luego qué pasó con los autos y los daños posteriores. Y la causalidad. La relación de causalidad. Cuando uno narra los hechos, el hecho siguiente debe estar conectado por causa y efecto. ¿Sí? Esto está en el Código Civil. Ahora un segundo. Ya les digo el artículo. Bueno, justo ahora no lo encuentro, se lo digo después. Narración. Entonces, los hechos del pasado. Otra secuencia que tenemos, que puede tener una orientación argumentativa, es la descripción, ¿no? De un hecho real o imaginario. Obviamente al derecho le importan hechos reales. Simplemente hechos pasados. ¿Puede haber que le importen hechos del futuro? Sí, cuando hay que demostrar ese daño inminente. Por ejemplo, una medida cautelar. Esa descripción, bueno,
hay una serie de preguntas guía, ¿no? Por ejemplo, el qué es, qué partes tiene, para qué sirve, qué hace, cómo se comporta, qué se parece. Ejemplo, no sé, cuando describimos tal situación, tal lugar del hecho, la casa, la vivienda, alguna circunstancia personal del actor, del demandado, el automóvil si fue un accidente de tránsito. Bueno, uno describe, junto con el hecho. ¿Sí? La tercera secuencia es la explicación. ¿Sí? Esta es una secuencia que depende del punto de vista cómo se mire, puede ser tomada como secuencia lingüística, argumentativa o en ciertos casos transformarse en una falacia. Depende con el fin en el que se haga, ¿no? Si es un fin noble o un fin que induce al error. La explicación supone previamente la aceptación de una información. Por ejemplo, en estas clases estuvimos dando un concepto de la argumentación. Y no es que todos fueron a corroborar si efectivamente el docente dijo el concepto como debe ser, ¿no? No, se aceptó. Y la explicación, bueno, tiene un sentido de objetividad, ¿no? De formalidad. Se elimina la subjetividad. A diferencia de, bueno, cuando uno escribe los hechos, tiene una relación con la subjetividad. En la explicación no, se da un concepto, se analiza sus partes, sus fines, su historia. ¿Mm? Dentro de esa secuencia explicativa, que puede ser con fines de argumentación, no se olviden de eso, ¿no? Tenemos, a ver, la definición. Delimita el tema. Por ejemplo, en un ensayo que tengan que hacer, tienen que hablar sobre, no sé, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué temas les gusta? ¿Sobre qué les gustaría argumentar? Cuestiones sociales, estereotipos, roles de Bueno, género, bueno, género. etcétera. Por ejemplo, roles de género, está bien. Entonces, sobre ese punto, bueno, habrá que buscar algún punto controvertido y no es necesariamente ya empezar a argumentar. ¿Estoy a favor, en contra? No, uno puede dar una explicación, una definición, bueno, determinar a qué nos referimos en esta fecha 2021 con roles de género. ¿Mm? Otra estrategia es la clasificación. Bueno, cómo se divide, los autores qué posturas tienen, cómo dividen. Hacer una reformulación, bueno, según otro autor, explica que los roles de género son esto, esto, esto. Otra mirada. La ejemplificación, muy interesante, muy práctica a la hora de hacer un ensayo, bueno, unir con algo real, material, la idea, abstracta. Otra muy interesante, la analogía, ¿no? Las comparaciones. Habría que bueno, determinar, ahora en abstracto, algún punto dentro de los roles de género, hacer alguna comparación, pero esa comparación que sirve, ¿no? Como secuencia lingüística, debe tener, bueno, un mínimo de sentido común este, y de razonabilidad. Ya lo van a ver en un caso específico, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, en un caso extremo, ¿no? Que estábamos diciendo esto de el adoctrinamiento de la educación, por ejemplo, ¿no? Esa analogía es fuerte, ¿no? Adoctrinar como si fuese un extremo, una secta. Ni siquiera una cuestión política, una secta, ¿no? Adoctrinan como una secta, ¿no? La analogía entre educación y una actividad sectaria, ¿no? Uno ahí ya entraremos en un campo de subjetivemas.
porque estamos hablando de las sectas en un sentido totalmente negativo. Salvo que haya alguna secta positiva, yo la verdad que no conozco. Puede ser que haya. Alguna ONG transformada, ¿no? Algún grupo filántropo. Entonces, atención, es un recurso muy interesante la analogía, ¿eh? Es muy interesante, pero con mucha prudencia porque tiene que rozar el sentido común. En el libro lo decía, profe, creo que en el primer apunte, hablaba de las analogías cuando compara una persona que quería colonizar Italia porque Colón había descubierto un lugar, América, y decía que no había nadie. Entonces igualmente lo había descubierto. Claro, Por ejemplo, esa era claro. una. Había otra también. Y como recurso es interesante, ¿no? Porque ayuda, bueno, a ese convencimiento, esa persuasión. Ujú. ¿Mm? Otra estrategia dentro de la explicación, estamos en eso, las citas. Y acá Ujú. esto es fundamental. Creo que ya lo repetimos varias veces, pero en cualquier tema de investigación que ustedes están leyendo, ya sea de la facultad u otro tema, si justo leen un tema que les interesó, guarden luego la cita o la fuente, porque puede ser que en el futuro les sirva para algo. ¿Vale? La cita obviamente hace a la calidad de la premisa que ustedes tienen. Por favor, si bien Wikipedia es práctico porque es un manual, no utilicemos como fuente principal wikipedia.com. ¿Sí? Podemos ver si no las citas que usa Wikipedia, eso sí. Entonces, las citas de los libros, bueno, eso lo vimos en la clase 5, ¿se acuerdan? Artículos académicos, y la forma de citar y todo eso. Entonces, dentro de ese texto uno puede citar algunos, como dijo tal autor. Lo hacemos de forma literal o lo parafraseamos sin caer en el plagio. Y la otra son los conectores. Esto, bueno, lo estuvimos hablando la semana pasada. Yo, ¿les acuerdan que les pasé una fotito con algunos conectores? Si encuentran algún conector, guárdenlo, porque les puede servir para ampliar su repertorio. Los conectores no para determinar esta relación de causalidad, y no abusar del también, el que, o el y. Cada uno tendrá su forma, ¿no? Eso es, por eso ustedes hagan de manera natural, como ustedes les sienta cómodo. Algunos puede ser en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, otros, bueno, como primer argumento, por consiguiente, a su vez, sin embargo, no obstante, como ustedes gusten. Y ahora sí, pasamos a la otra secuencia argumentativa, ¿no? Ya dejamos la explicación. Les decía, creo que te dije la semana pasada, pero la explicación como secuencia se puede usar con un fin, obviamente bueno, ¿no? Para determinar tal punto, pero mucha atención si el contrario intenta demostrar un punto solamente a través de explicaciones, porque va a intentar, o sea, como es algo que no necesita demostración, va a intentar obviar demostrarlo. Y en la argumentación, cada premisa que se propone se debe probar. ¿Me siguen la pequeña trampita que se puede caer ahí? Porque quien intenta explicar tal tema va a intentar obviar o eliminar esa carga de probar. Y los puede inducir sin querer a otro camino. Porque la explicación puede ser utilizada para ambas partes. Ahora, con la argumentación sí, viene esta actividad para intentar, o sea, apelar a los criterios del interlocutor, que sabemos que tiene un sistema de creencias, valores, historia,
y llevarle los argumentos para intentar convencerlo a través de razonamientos lógicos o de la persuasión. Ahora, puede pasar, como dijimos, ¿no? Que se haya presentado todos los argumentos lógicos, la refutación, y queda realmente claro que una postura era la correcta. Entonces, el contrario se ve obligado a aceptar esa postura, que sería lo razonable. Eso es cuando todo funciona de manera normal. En caso contrario, dijimos que esto no nos asegura esa victoria momentánea. Puede ser que no acepte aún esa postura, bueno, se puede transformarse en una falacia. Y obviamente dará lugar a otro debate, a otra controversia. Pero ya no depende de nosotros. Si no quiere aceptar, bueno, por lo menos le mostramos otro camino. No, como dicen, que la verdad duele. Se irá dolido, pero no engañado. ¿Mm? Bueno, entonces ahora con la argumentación, como dice acá el campus, esta función apelativa para provocar esta adhesión o persuasión o convencimiento, y se exhiben las razones, ahora sí, las premisas, la prueba, etc. Como dijimos, bueno, está el objeto, el locutor, esto es lo que vimos la semana pasada. Y ahora a lo que nos interesa, ¿no? Estas estrategias dentro de la argumentación que tenemos. Acá habla de los conectores. Estos son algunos, hay más todavía. La causa. Bueno, cuando queremos fundamentar nuestra postura, bueno, empezar con la causa. Bueno, esto es por qué. Y obviamente los conectores, ¿no? Puesto que, dado que, por el hecho de que, en virtud de que. Si hoy terminamos con la cabeza cansada, es normal, no se preocupen, pero es la última clase que vamos a. Después nos quedan falacias, pero sí, hoy es el último esfuerzo, los últimos minutos. Luego viene la certeza. Ah, esta es cuando uno ya sabe que tiene buena prueba. O, bueno, hacemos una cuestión de apelación a las emociones y, bueno, vamos con lo que tenemos y la presentamos con tal seguridad que parece una prueba contundente. Y utilizamos, bueno, estos conectores, por ejemplo, es evidente que, es indudable, nadie puede ignorar que, es incuestionable. O sea, dar esa seguridad. Porque obviamente el convencimiento, la seguridad es muy importante. Como dijimos siempre, el primer paso hay que ver qué queremos demostrar. ¿Estamos seguros realmente de lo que queremos demostrar? Primer paso, eso es. Por eso debe quedar claro su postura, a favor o en contra. La seguridad es fundamental. La condición, esto era lo que hablaba la compañera, ¿no? Si pasa tal cosa, ¿no? Esto en el derecho existe, lo van a ver en obligaciones, las condiciones. Son receptables. Hay un límite de condiciones en el tiempo, ¿no? Porque es lo que hace la relación de causalidad. Habla de cuándo, en caso de qué, según, a menos que, siempre que, a no ser que. La consecuencia, bueno, está la condición, el antecedente y el consecuente, la consecuencia. Luego, entonces, por eso, de manera que, donde se sigue que, así pues. Esto cuando tenemos diferentes argumentos y bueno, hay que conectarlos. Por consiguiente, a su vez, asimismo, es muy normal ver en los escritos, en las sentencias, el asimismo. Una palabra usual. Pero bueno, no abusemos del asimismo. Hay otros conectores.
Ahora, imagínense todo esto ustedes cuando hagan un examen escrito, ¿no? En otra materia. Civil 4. Van a parecer doctrinarios, hablando, ustedes, autores de libros. Es indudable que, imaginan, es innegable que, ¿no? Una seguridad a sí mismo. ¿No? Por eso es importante, hay que, bueno, uno cuando más pasa más tiempo en el derecho, leyendo, uno va incorporando, uno se va empapando de todo eso. Y uno termina hablando en ese mismo marco. ¿Mm? Eso es importante. La terminología, obviamente las palabras, el valor que tiene en el derecho es fundamental. En ese contexto, ¿no? Luego en la vida diaria no hay que hablar tan elocuente, tan formal. O también puede pasar con un peticionante. De repente hay que explicarle de manera más sencilla. ¿Sí? Otra estrategia es la oposición. Es muy interesante esta, porque acá estamos adelantándonos a la postura contraria. ¿No? No solamente hablamos de nuestras posturas, sino que analizamos la postura contraria, lo ponemos en oposición, en contradicción, para encontrarle el error. Imagínense que todo esto se hace de manera organizada. Si uno mezcla todo, se confunde. El ejemplo con la consecuencia, el antecedente, la oposición. Entonces, en esa oposición, bueno, puede ser pero, aunque, contrariamente, no obstante, sin embargo, ¿no? Mientras que. Y todo esto nos lleva a la lectura de este fallo, que, como les dije, es respecto bueno, una madre que está embarazada en la semana 21. Semana 21, que, ¿cuánto es aproximadamente? Varios meses, ¿no? Eh, presentó un amparo en Capital Federal porque en el hospital que quería hacer el aborto, el parto inducido, bueno, se negó y frente a eso presentó el amparo. Vean, esta actividad se hace en dos partes. Primero vean los considerandos, que son las causas, el hecho. Y ahí pueden analizar, vean la secuencia narrativa, cómo la justicia toma los hechos de manera ordenadita. ¿Sí? Pasó esto a tal persona, en tal lugar, en tal fecha. Bueno, habla del bebé, el feto, etcétera, etcétera. Vean también la posición del asesor fiscal, obviamente en una posición, bueno, en defensa del bebé. Vean también la posición de la jueza, los informes. Perdón, profe, ¿qué fecha tiene ese fallo? No van a ver ahí, no es muy antiguo. A Ah, ver. pero ese con la nueva ley del aborto. Esto del año, no, 2000, sí, ya tiene varios Ah, años. mucho antes, no, bueno, 20 años casi. Este, entonces, vean más que nada la forma en cómo se desarrolla la sentencia. Esto es más allá de la postura que tengan, vean todas las posturas. Analicen cada párrafo. ¿Mm? Este, y en base a eso, bueno, van a tener que buscar una secuencia narrativa, explicativa y argumentativa. La argumentativa la van a encontrar cuando, bueno, está la persona, bueno, ya sea la jueza o el fiscal, eh, quiere sostener una idea, a favor o en contra. Y en base a eso ahí encuentran la secuencia argumentativa. Pero tienen que diferenciarla de la narración o la explicación. ¿Mm? Por ejemplo, el fiscal habla del interés superior del niño, por un lado, y la jueza habla de que por ley no existe una aplicación automática de ese interés superior del niño. Y lo justifica porque. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, encontrarlas y explicarlas, pero brevemente, no mucho más que eso.
Luego, bueno, ahora como estuvimos diciendo, las estrategias argumentativas que son similares a la explicación, pero dentro de esa argumentación podemos usar la analogía, la causalidad, la cita de autoridad. Esta es interesante, por ejemplo, bueno, como dice tal autor. Nosotros tenemos una postura, por ejemplo, como dice, no sé, Sócrates. Tiene autoridad, ¿no? Genera esa seguridad, esa firmeza. Si bien puede ser que el contrario quiera refutarlo, pero ya desde el vamos, Sócrates tiene autoridad. U otro autor, el que ustedes gusten. La concesión, esta les decía, ¿no? Tomar el argumento contrario no significa negarlo en su totalidad. Puede ser que una parte sea verdad, o la aceptemos. Y luego sí, la segunda parte, dar otra reformulación. También están los ejemplos. Estamos argumentando la postura y damos ejemplos. Pero imagínense que el ejemplo es algo accesorio. No sería el primer argumento. ¿No? Imagínense, estoy a favor de tal tema y doy, por ejemplo, esto. Genera una desconexión. La refutación, bueno, encontraron el argumento contrario, bueno, invalidan con otro argumento. Ahí está el tema, ahí está el truco. No vale nada más decir, no, estoy en contra. Bueno, estoy en contra porque. Y esa razón es con otro argumento, un razonamiento. Esto es fundamental en los juicios, porque es fácil estar en contra de todo. No, sí, estoy en contra, en contra, en contra. Ahora hay que dar las razones de por qué. Porque si no se puede probar, se tiene por no presentado. ¿No? Me acuerdo en una conferencia de jueces, hablaban, por ejemplo, de que, bueno, la cuestión de los intereses en una sentencia, los intereses en la sentencia de cuestión dineraria, la inflación, y bueno, que es muy difícil. ¿Qué tasa de interés aplicar? Entonces, muchas, así, entonces, decían que los abogados, algunos, bueno, dicen que no hay que aplicar tal tasa de interés porque es injusta y todas esas palabras bonitas. Muy bien, pero hay que explicar cuál hay que usar realmente entonces y por qué. No bastaba nada más decir esta no porque me causa un gravamen irreparable, etcétera, etcétera. Sino cerrar la idea con toda la formalidad. ¿Sí? Entonces, si cuando ustedes refutan una idea, bueno, depende del tiempo y el acceso a la información que tengamos, presentar el contraargumento. Y ahí sí realmente que ponemos en apuros al contrario. ¿Mm? Otra que es interesante es la pregunta retórica, ¿no? Estas preguntas que no buscan una respuesta concreta, sino que orientan la argumentación, ¿no? Esas preguntas, acá hay un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que aceptar mi argumento? Pregunta al público. Y ahí empieza. A ver, diciendo, ¿es verdad lo que dice el contrario? Y ahí empezar a explicar. ¿No? Son preguntas retóricas que orientan toda nuestra secuencia argumentativa. Luego, bueno, obviamente, después de leer esto, siguen leyendo la segunda parte del fallo. Hay un cuestionario online, lo vamos a ver la semana que viene. Yo sé que son muchas estrategias. ¿Mm? Se aprenden con el tiempo, con la práctica, no se preocupen, porque esto es un taller. No nos olvidemos que no es algo teórico, acá venimos a practicar, a tener errores, ¿sí? Seguramente todos utilizaremos alguna estrategia de acá, de manera natural. Tal vez usar alguna definición, algún ejemplo, pero vean que hay más.
la analogía, causalidad, el antecedente, el consecuente, una pregunta retórica, una refutación. El derecho es muy importante, porque no basta nada más que negar, sino también demostrar el porqué con otro argumento. Y para lo último, bueno, leer el artículo de Nino, que tiene una extensión, no posible, si tienen tiempo háganlo, hay algunas preguntas. Habla sobre la despenalización de la droga versus la libertad de uno mismo, a grandes rasgos. Y explica la historia del derecho argentino, las posturas, y frente a las posturas da un contraargumento, para luego llegar a una conclusión. Bien. Entonces, para cerrar todo esto, hoy vimos estrategias argumentativas, secuencias lingüísticas, la narración, la explicación, la descripción, la argumentación, y dentro de cada una de ellas, elementos que hacen a esa escritura. Todas ellas se pueden utilizar para dar sentido a una argumentación. ¿Sí? No es solamente que usar una sola, sino que todas pueden ser utilizadas. ¿Sí? Ya sea explicando el principio, luego una narración de algunos hechos, luego haciendo una descripción, y ahora sí, cuando tienen que demostrar las razones con ese trabajo argumentativo, ya sea de su postura, o viendo adelantarse a la postura contraria y luego haciendo refutación. Y ahora sí, como cierre, luego la conclusión. Que la conclusión no debe ser hecha a último momento, si me vence el campus así rápido, sino debe ser razonada. Es el fruto que se cae. Esa manzanita que maduró, cayó. Y como consejo, dice Van Emeren, da 4 consejos sencillos. Ser claro. Primero ser claro. O sea, ¿qué queremos lograr? La claridad, eso es fundamental. Ser claro. Ser sincero. Porque lograr el convencimiento, esa percepción, ese lenguaje no verbal, todos esos detalles, uno detecta cuando le están mintiendo, ¿no? Entonces, para convencer y aceptar, ya les llamamos, es la sinceridad. Ser eficiente, no irse por temas que no tienen nada que ver. Sigamos con el punto, ordenemos. Eso puede pasar, es muy normal. De repente el tema disparó a otra parte. Y el cuarto, sea conciso. Sea conciso. Porque quien nos lee o quien nos escucha tiene un tiempo. Eso de caer bien y ser agradable para convencer, bueno, debe estar dentro de un marco, no hacer un discurso de 4 horas, 3 horas. Muy bien. Hemos terminado. Extenso, profe. Muy extenso, profe. Sí, muy extenso. Mucha Sí, información. muchas cosas, muchos detalles. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Seguiremos la semana que viene con el ensayo. Como saben, cualquier duda pueden consultar. Hay bastante para leer. El fallo, bueno, tiene una Sí. extensión, más el artículo de Nino. Sí. Pero principalmente lean el fallo, para ver las posturas y hacer las preguntas. Obviamente siempre mirando el argumento y las premisas, la conclusión. La frase después la vamos a decir. Ya como se acuerdan. Muy bien. Nos veremos la semana que viene. Bueno, Siempre digo, vayamos todos en paz. muy bien. Gracias, profe. Nos vemos, nos Bien, vemos. gracias. Buena semana. Chao. Fin de. Gracias. Chao a todos.